Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Según San Mateo capítulo 13, versículo 18, es donde vamos a tomar la lectura de la palabra, porque vamos a hablar de las tres barreras o fases que tiene que tomar en cuenta el sembrador de la buena semilla. De las tres barreras que encuentra el sembrador de la buena semilla, hablando de Jesucristo y de nosotros que por allí intentamos también sembrar esta semilla en el corazón de mucha gente. Y mayormente hoy urge hablar de este tema porque vivimos en un momento de prueba de nuestra fe, en un momento de prueba de nuestra vida espiritual con Dios. Qué bueno tocar estos temas que nos dan una luz para nuestra bendición. Amén. Bueno, entonces partimos del versículo 18 al 23 del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13. Y dice así: Oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, a 60 y a 30 por uno. Incline su rostro ahí donde está y dígale: Señor, permíteme oír tu palabra y entender tu palabra. Que nada nos perturbe en esta hora de escuchar la palabra de Dios. Altísimo Padre Celestial, gracias por darnos este momento muy especial para oír tu palabra, Señor, para adorarte en tu presencia en este culto dominical. Señor, permite que nuestra mente sea despejada por la luz de tu Espíritu Santo y tu palabra sea predicada para bendición nuestra. Hoy más que ayer necesitamos la luz tuya, Señor, de tu palabra gloriosa. Amén y amén. Decimos gloria al Señor. Tomen asiento en esta mañana, amados hermanos, allí en su hogar, bien organizaditos. Vamos a servirnos primeramente el alimento de nuestra alma. Gloria al Señor. Bueno, decía entonces que tratamos este tema de las tres barreras o fases de dificultad que tiene la palabra de Dios a la hora de ser sembrada en la vida de nosotros. Qué importante es cuando uno lee el Evangelio del Señor en los 4 escritores de la Biblia. Uno encuentra la enseñanza del Señor en todo a la vida de nosotros. Fíjese usted que el Señor enseña cómo se siembra esta semilla, pero también enseñó cuál es el campo y cuáles serían las barreras o las dificultades que tendría esta semilla del Evangelio
al llegar al corazón de nosotros. ¿Cuáles serían esos momentos y esas situaciones y fases en que la persona va a enfrentar las determinadas dificultades? Y aquí tenemos tres fases importantes dentro de lo que es esta hermosa pedagogía de enseñanza de nuestro Dios. Y ahora aquí estamos todos, los que iniciamos una vida con el Señor. Me gozaba en esta mañana dando las primeras orientaciones de la enseñanza de bautismo a más de 20 hermanos nuevos. Y les decía que ellos están iniciando una vida en una obra gloriosa que Dios ha hecho con ellos. Inició con ellos ya. Entonces, desde el que se entregó ayer, antes de ayer o hoy por la mañana, hasta el que está en los 50, 60, porque para la gloria del Señor esta iglesia apostólica en el Ecuador inauguró en el año 2019, celebró los 60 años de predicación del Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo aquí en esta tierra ecuatoriana. Significa que tenemos creyentes de esa edad, 60 años, ¿verdad? De 0 a 60 años, fíjese usted. Y esta enseñanza de este tema que aquí nos coloca el Señor en esta mañana, nos cubre a todos, nos alcanza a todos los de esas edades. Y por eso es necesario prestarle toda atención, no importa los años que tengamos en Cristo, pero aquí Dios nos enseña algo maravilloso. Alabanzas al Señor. ¿Por qué el Señor está previniendo todo esto en la enseñanza antes que llegue el momento de enfrentar las cosas? Él es el mismo que conoce todas las cosas en su omnisciencia y en su omnipotencia de su soberanía. Todo lo tiene ya en su existencia delante de su presencia. Las cosas que no eran hechas, no eran visibles, no venían a la existencia, pero en la omnisciencia de Dios para Él ya era un hecho. El tiempo, el momento que la iglesia tenía que vivir, la vida cristiana en este mundo, su salvación en especial, porque por encima de todas las cosas está en la vida la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo se nos puede ir de la vida y de las manos de la vida, menos la salvación con el Señor. A su nombre sea la gloria. Bueno, entonces aquí estamos mirando, yo decía aquí al inicio de expresar el tema, las dificultades que encuentra el sembrador a la hora de sembrar la semilla. Pero también tenemos que observar en este momento en qué fase de esas está mi vida cristiana con el conocimiento del Evangelio o de la palabra de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Porque ¿cuántos de este momento de crisis quedarán fieles y firmes en el Señor? Pero ¿cuántos también sucumbirán o tendrán que poner un pie atrás porque no soportaron la aflicción de la crisis? ¿Ah? Nosotros aquí estamos contando alegremente y nos gozamos por los que se van reconciliando y ya vamos más de 25 personas en esta cuarentena reconciliándose y entregándose, pero todavía no hemos podido contar cuáles son los que se nos han quedado o se nos están yendo, ¿verdad? Ya cuando esto pase y vengamos al templo, ahí es que vamos a contar los que se quedaron. ¿Cuántos se quedaron? ¿Verdad? ¿Cuántos no pasaron la prueba? ¿Y el por qué no pasaron la prueba? Aquí Dios nos va a hablar en esta mañana. Bendito el Señor. Entonces, Dios empieza hablando la primera
la primera barrera, la primera dificultad que el Señor tiene a la hora de sembrar la palabra de Dios en el hombre, en la mujer, esta palabra de salvación que es el Evangelio del Señor. Y la primera dice que es la que cayó junto al camino. Es decir, es una semilla que, es un grano de semilla que ni siquiera se cubrió algo de tierra. No, quedó en la orilla del camino, quedó a la intemperie, quedó fuera de la tierra. Entonces fue tan fácil para las aves de rapiña que vengan y se la coman. Así dice la Biblia, que vino las aves y se la comieron. Pero es que esas aves encontraron la semilla fuera de la tierra. Esto se debe a las personas que empiezan a oír el Evangelio del Señor. Recién están recibiendo la charla de la palabra de Dios. Unos están en el refán, otros están en el evangelismo personal, recibiendo la visita del hermano que les está hablando la palabra. Ya hicieron decisión de fe y están ahí escuchando qué más pueden aprender de Dios. Y esa fase es a donde el diablo trabaja, porque esas aves de rapiña no son otra cosa sino demonios. Demonios que están para influenciar toda clase de entretenimiento y toda clase de confusión y perturbación acerca de la palabra que la persona está escuchando. Por eso cuando uno habla la palabra a una persona por primera vez o ya se entregó, tiene unas semanas ahí hablándole, es ese momento en que viene el amigo, viene el compadre, viene el compañero de trabajo, mejor dicho, lo va a visitar el que nunca lo ha visitado. ¿Y para qué? Para decirle simplemente que no reciba ese evangelio, porque no le conviene, porque la vida en el evangelio, bueno, le describe de lo peor, y que mejor es el mundo y sus deleites. Por eso es el Señor Jesucristo en Primera de Juan, el capítulo 2, habló de esa plaga que perturbaría la palabra de Dios en el corazón de la persona. Y en Primera de Juan dice la Escritura de esta manera. Capítulo 2, gloria sea al Señor, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, suraye esa palabra, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los deseos de la carne, o sea, se refiere a esa vida pecaminosa, a esa vida de maldad, donde parece que más mejor es vivir en ese mundo de deleites, de vanidades, de entretenimientos, de vanaglorias, saciando solamente los apetitos carnales, pecaminosos. Entonces los demonios trabajan en esa parte, en ese momento en la persona que está recibiendo la palabra y le dice, no escuches a eso, mejor vámonos acá a la cancha deportiva, mejor vámonos acá a la discoteca, mejor es bailar, mejor es divertirte, mejor es que sigas con tu adulterio, con tu fornicación, mejor es que este mundo, por favor, disfrútalo, mañana vas a morir. Entonces los demonios trabajan de esa manera y cuando uno espera que la persona que ya se entregó al Señor, verlo en el culto, verlo caminando, ya no está.
Y cuando uno lo va a visitar, hermano, y bueno, permítame visitarlo, ay, dice hermano, yo le agradezco mucho, pero créalo que ya mejor dejémoslo para otro tiempo. No tengo lugar en este momento para el evangelio ni para la palabra, y se quedó. Es decir, que la semilla nunca se permitió sembrarla. No, apenas cayó allí a flor de tierra y vino esas aves de rapiña que son los demonios que inculcan el mal y empujan hacia el mal, hacia la destrucción. Entonces se comieron la semilla y no hay. Y se quedó la persona sin Dios y sin esperanza. Bendito el Señor. Por eso cuando uno ahora viene al Señor, hay experiencias que uno le dice, ¿y usted conoce, a dónde oyó el Evangelio? ¿Primera vez que lo escucha? No, dice, yo lo escuché al Evangelio cuando tenía 15 años de edad. 12 años. Mis padres me llevaron a un templo. ¿Ah? Y ahora que viene a buscar a Dios, ¿viene de qué edad? De 45 años. De 50 años. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué no lo siguió desde allá? Se queda sin palabras. Pero la respuesta está aquí. ¿Ah? Entonces no, esos demonios arrebataron lo poquito que estaba sembrándose allí y no hubo oportunidad. Por eso cuán importante, querido hermano nuevo, es que usted no se inquiete por ninguna otra cosa, sino que déjese llevar por la palabra de Dios. Dele lugar a Dios en su vida, es lo que decía yo en esta mañana a los hermanos nuevos. Les felicito por darles lugar a Dios en su corazón. Un hermano que viene a la enseñanza de bautismo de 70 años, el otro la esposa de 58 años. Digo, les felicito porque a esta edad Dios logró tratar con ustedes. ¿Por qué no pudo tratar en otras edades? 30 años, 20 años. Es que ustedes estaban ocupadísimos en ese mundo y Dios no pudo tratar. Y ahora llegó el momento que Dios puede tratar con ustedes y le disponen su corazón para oír, para entender, para creer y ser salvo. No desaproveche esa oportunidad. Querido hermano nuevo, no la desaproveches porque mañana tendrás que llorar amargamente en un mundo sin Dios y sin esperanza. Dios empezó en tu vida con esta palabra, dale lugar, dale oportunidad, porque vas a crecer en la fe de este Dios que solo Él es tu Salvador y el que te da la vida eterna. La segunda fase, ¿a dónde cayó la semilla? Cayó, dice, en pedregales, en pedregales. En las piedras, en las rocas, la semilla, aunque brote raíz, no puede tomar vida, porque la savia de la planta está en la tierra, no está en la roca, en las piedras. Fíjese usted. Entonces, triste y lamentablemente ahí viene la segunda barrera. Si la semilla al caer cayó en pedregales, vino la lluvia, algo mojó las piedras y permitió que la semilla por lo menos reviente o empiece a germinar, pero las raíces se quedaron en el aire. Y intentando profundizar no llegaron a la tierra. Y la Biblia dice, vino el sol y se secó. Bendito el Señor. Entonces, esa segunda fase pertenece, la Escritura dice aquí, a la aflicción y a la persecución. ¿Ah? Recibieron con gozo la palabra. Estaban contentos caminando. Tal vez ya creyeron, tal vez ya se entregaron, tal vez ya se bautizaron.
Otros hasta recibieron el Espíritu Santo. ¿Ah? Porque Dios cuando hace su salvación la hace completa y no tiene dificultad. ¿Verdad? Pero es que aquí hay algo importante que nosotros, las cosas que nos dan firmeza en la vida con el Señor, la fe que nos afirma para que perseveremos hasta el fin, porque el Señor dice: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces eso no es solamente con la oración, eso no es solamente con el ayuno, eso no es solamente con aquellos otros elementos que nos permiten vivir una vida motivada, ferviente. Esto es también con lo principal fundamento, que es el conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la doctrina del Señor, es la que nos da grandes raíces profundas y estabilidad en nosotros, en Cristo Jesús. Por eso usted no se contente con que ya se bautizó, que ya recibió el Espíritu Santo. No, usted conténtese cuando usted va entendiendo la doctrina del Evangelio y las doctrinas que están dentro del Evangelio del Señor. ¿Por qué la iglesia? ¿Para qué la iglesia? Fíjese usted, la doctrina de la unicidad de nuestro Dios, la doctrina de la soberanía de nuestro Dios, la doctrina del nuevo nacimiento del Señor en nosotros. Todas estas doctrinas permiten la firmeza de nosotros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque viene un momento de la aflicción. ¿Por qué puede venir una aflicción en la vida? Por diferentes factores, ¿verdad? Por enfermedad. ¿Ah? Puede ser una enfermedad de 2, 3, 4, 5 años. Ya escuchamos hermosos testimonios de hermanos que han estado enfermos tantos tiempos. A mí siempre ¿cómo le digo? Bueno, me impresiona, diría por una parte, pero por otra parte me llama mucho la atención el testimonio del pastor Álvaro Torres de su enfermedad. Dice que él quedó enfermo para estar solo en silla de ruedas. ¿Ah? Y en efecto nosotros lo veíamos predicando a él en silla de ruedas, inválido, sus piernas, su cintura. Y según la ciencia médica, él ya no se podía levantar de esa silla. ¿Ah? Entonces, pero él siguió predicando a Jesucristo, siguió creyendo, siguió firme en este Dios glorioso. No es que dijo: no, ahora sí me echo a morir porque ya, miren esta condición, mejor yo me retiro del ministerio y todo llega hasta aquí, muchas gracias. No, la aflicción no lo dobló, no lo llevó abajo, no. Él siguió predicando. Y una mañana cualquiera, en un domingo dominical, el testimonio de él es ese, que un domingo cualquiera en una escuela dominical, él estaba predicando en la sillita de ruedas, sentado ahí en la plataforma, y de pronto, cuando él quiso dar gloria a Dios de gozo y de alegría, se levantó y salió caminando. Hasta el día de hoy. Entonces, ese tipo de pruebas de aflicción. ¿Ah? Aflicciones porque de pronto no le fue bien en el negocio. Aflicciones porque no le fue bien en el trabajo. Porque no le fue bien por acá en otras inversiones que hizo y no pudo salir adelante. O porque pasó algo en la familia, un hijo, la esposa. ¿Qué sucedió? Una aflicción que lo lleva a uno a moverle el piso. Y ahí es necesario que esta semilla del Evangelio en nosotros tenga raíz en la tierra. ¿Oyó? Bendito el Señor. Para poder soportar todos los torbellinos que vengan. El Señor fue bien claro.
fue bien claro. Por acá en el capítulo de San Lucas 23, versículo 28, gloria al Señor. San Lucas 23, versículo 28, el Señor habla de que si en el árbol verde harían todas estas cosas, bendito el Señor. Entonces era cuando Jesús subía las calles de Jerusalén con su cruz al hombro, bañado en sangre, rumbo al monte Gólgota para ser crucificado. Y habían unas damas allí que lloraban tras de él, las que habían recibido muchos milagros del Señor y muchas bondades, muchas consolaciones, y llorando al mirarlo así tras de él. Pero el versículo 28 dice que el Señor se regresó y las miró a ella. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismos y por vuestros hijos. Verso 29, porque he aquí vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no crearon. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, o sea, lo que estaban crucificándolo, rechazando, en el seco, ¿qué no se hará? Hablando de nosotros, hablando de la vida de nosotros y hablando de la iglesia del Señor. Alabado sea su nombre. Tiempos de sufrimiento, de padecimiento. Y en el capítulo de San Juan el Evangelio, capítulo 16, versículo 32. San Juan 16, Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 32 y 33. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces uno necesita el conocimiento de la palabra del Evangelio en la vida de nosotros, la vida ahora con el Señor, ¿cómo es? Para que cuando llegue la aflicción, amén, cuando llegue la persecución, la Biblia dice que el diablo se atrevió a pedirle al Señor Jesús, a los discípulos, a los 12. Bueno, a Judas Iscariote de pronto haya que excluirlo porque ya estaba con él. Pero dijo el Señor a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero el Señor, ¿qué dijo? Yo os ya he rogado para que los guarde de todo eso. O sea, no de la zaranda, no, sino para que los conserve allí firmes y fieles en la fe, en la zaranda. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuántos creyentes de mi Jesús en la iglesia de mi Señor no han podido pasar esa fase? ¿Ah? No han podido pasar. Se quedaron. Y uno ve gente bautizada en el nombre de Jesús con el Espíritu Santo ahí sirviendo en un altar. Y hoy día los vemos ¿a dónde? En ese mundo sin Dios y sin esperanza. Y la gente se pregunta: ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué esto? El Señor está hablando en esta mañana la respuesta. ¿Ah? El problema es que la semilla no profundizó la raíz.
Por eso, hermano, es necesario que uno atienda con más diligencia esta salvación, esta vida con el Señor. Cuando uno habla de esta vida con esta salvación, habla de la vida con el Señor. ¿Oyó? Porque la salvación tiene que ver con eso, de vivir la vida que el Señor nos enseñó a vivirla, a partir de lo que hemos nacido de nuevo para esta salvación. Aprender a vivir. Y a veces eso es lo duro para uno. Porque para aprender necesitamos humildad. Necesitamos sencillez. Necesitamos sacar tiempo. Necesitamos valorar la vida con Dios. Porque si yo no valoro la vida con Dios, yo no le saco tiempo para Dios en mi vida. Y por eso que uno a veces, cuando teníamos nuestro templo en las dominicales, me aparezco solo el domingo en la dominical. O me aparezco cada 15, cada 20, cada mes. Aparezco como un extraño, como un simpatizante. ¿Y cuántos años tiene usted? Tantos años. Sí, ya estoy. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no viene y se sienta a la mesa con hambre, con deseo de comer, de saborear la rica palabra, la rica presencia de Dios, de su Espíritu Santo en nuestra vida? Para que cuando venga ese momento de lo que el Señor habla, de la aflicción, de la prueba, de la persecución, entonces uno está firme. Bendito el Señor. Está firme. Allí en esa cama, no importa enfermo, pero alguien dice, te llevo donde el brujo. Y dice, no, un momentito, yo tengo mi doctor celestial, que se llama Jesús. ¿Ah? Uno allí espera. Como dijo el salmista David, pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí. Aleluya, y me hizo salir del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Pacientemente. Entonces, ¿cuántos hermanos no han podido pasar esta prueba, esta lucha, esta aflicción? ¿Pero por qué? Porque no le dieron lugar a la vida cristiana para enriquecerla primero, para alimentarla primero, lograr que esta palabra llegue a donde tiene que llegar, a donde el Señor la envió para llegar, y es a la tierra buena. La semilla tiene que llegar a la tierra buena. Porque es allí donde está la victoria de nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso, cuántas cosas tendrán que venirnos, y esas son normales. Persecuciones para ver si renunciamos a Cristo, a ver si dejamos la palabra, a ver si renunciamos a esto, porque el diablo eso es lo que quiere. Pero el que ha recibido esta palabra en conocimiento pleno y le ha dado lugar a Dios para aprender en la vida con el Señor, no renunciará por nada. El apóstol San Pablo dijo claramente, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni hambre, ni espada, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni ángeles. Nada nos separará del amor de Cristo. Esa es la firmeza. Por eso esta cuarentena está sirviendo para ver en qué medida está mi vida espiritual, hasta dónde ha llegado esta palabra en mi corazón, hasta dónde ha llegado. Bendito el Señor. ¿Soy capaz de pasar esta prueba o no? Es hora de medirnos con esta palabra bendita en este momento que estamos viviendo así. ¿Estamos en capacidad de identificarnos con Dios en todo momento o no? Fíjese usted, porque en la persecución cualquiera sale huyendo. La Biblia dice que
un joven que estaba siguiendo ahí al Señor, cuando vio ya la crucifixión del Señor y que lo llevaban para investigarlo y para azotarlo y para todo, vea, se puso una sábana y se cubrió y salió corriendo y dejó ahí todo. Y se fue. Entonces, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto. Bendito sea el Señor. ¿Hasta dónde está esta palabra en su conocimiento en nosotros? No importa si ya tienes 5 años, 8 años, 10 años en Cristo Jesús. Pero esta es la hora de que se mida esta palabra si va llegando a donde tiene que llegar. A donde las raíces extraen la rica savia y lo sostienen en medio de toda aflicción. Número 3, la Escritura nos habla de la fase de los espinos. La palabra que llegó a los espinos. Fíjese usted. ¿Cómo le parece? Dice, la ahogaron los espinos. Y esto representa el afán y el engaño de las riquezas. Esto pertenece a un hermano en Cristo de 10 años, 15 años, 20 años, 30 años en el Evangelio de mi Señor. Esto es ya para los, como se dice, los adultos mayores en la fe. Los adultos mayores en la fe. Bendito sea el Señor. Y mire usted la clase de barrera que ocurre allí, que sucede allí. El afán y el engaño de las riquezas. Por eso es que uno ve al creyente ya de años, cuando empieza a titubear en el buen procedimiento de la vida cristiana, en el buen comportamiento de la vida cristiana como debería ser, como lo aprendió, como lo vivió. Y viene un momento dado en que dice, hermano, bueno, ya hay unos que por lo menos hablan con el pastor, otros ni siquiera hablan con el pastor. Cuando uno llega y lo encuentra ya con el equipaje en el camión. ¿Y qué pasa, hermano? No, es que compré una finca por acá y me voy a trabajar allá. ¿Así? No, es que me voy en busca de un negocio acá que... Otros por lo menos dicen, pastor, ayudaráme a orar porque estoy pensando hacer un negocio de esto y lo otro y me toca de dejar el servicio a Dios porque ya en este nuevo negocio no sé cómo me voy a tener el tiempo allí. Y, mire usted, cómo empieza el creyente a titubear. Y esa es la fase. La ansiedad. Y entonces, bueno, no es que mire que necesito hacer algo en la vida y necesito hacer esto y lo otro y bueno. Y entonces, ¿cuántos creyentes por causa de negocios, por causa de expectaciones de la vida material, dejaron el servicio a Dios, dejaron la iglesia donde se congregaban, dejan la iglesia donde ellos comían este alimento espiritual y se internan por allá, donde los niños no pueden asistir al culto dominical, donde sus hijos jóvenes tampoco pueden participar en la iglesia normalmente por la distancia, por el trabajo, por el tiempo comprometido. Porque el creyente pensó que solo con ir a oír ya era suficiente, ya ahí nomás en el culto, pero no. Recordemos que la vida cristiana vive en un contexto donde el Señor dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Entonces se enreda en los negocios de la vida. Y le sale mal un negocio y le sale mal el otro y le sale mal el de acá y nada le sale bien y empieza ahora sí a estar atrofiado, a estar confundido y delante de Dios dice, ¿qué será que pasa conmigo? Dios no me quiere ayudar, Dios no me quiere, ¿qué sucedió?
Bendito el Señor. Y en vez de dar un fruto para la gloria del Señor, para honra de Dios, para glorificar a Dios, como dice San Juan, el capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, ¿verdad? Entonces, porque en el verso 7 le dice, permanecer en mí, si mi palabra permanece en ustedes, aleluya, ¿se da cuenta? Y ustedes permanecen en mí, pedid todo lo que os queréis y será hecho, será dado. Y el verso 8 ya dice lo que ya dije. En esto es glorificado mi Padre. Entonces uno cuando deja de dar el fruto de la adoración, porque ya en esa vida de malos negocios, en esa vida de que ya nos fue mal en todo, ya no queremos ni diezmar, ni ofrendar, ni dar un voto. Ya no me cuenten a mí ahí, bendito el Señor. Cuando para mí era un deleite, era un gozo servirle al Señor. Cuando nos era una alegría ser fieles al Señor. ¿Ah? Con el tiempo en el servicio, en la iglesia, hermano, permítame hacer algo, en algo que yo pueda aquí contribuir, mi vida está a disposición, llámeme cuando pueda, llámeme con confianza, yo estoy para hacer, eso éramos. Pero cuando llega esta fase, este momento, entonces todo eso empieza a menguar. Y en vez de ser creyentes ejemplares en el servicio y en la adoración de toda esa gente nueva que va viniendo al Señor, hoy somos espectáculo negativo. Negativo. ¿Y sabe qué el diablo nos hace hablar allí? Dice, no, que sirvan los nuevos, yo ya serví. Que lo hagan los nuevos, yo ya lo hice. Hay poder en Jesucristo. Como el diablo nos hace hablar lo que no debemos de hablar. Porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. San Lucas 1:74 y 75 dice que libertados de nuestros enemigos les sirviéramos todos nuestros días en santidad y en justicia delante de Dios. Si la vida de nosotros es una vida de adoración todo el tiempo de nuestra vida en su presencia. Que ningún afán, ninguna cosa nos aparte la adoración de nuestra vida. Pero esta fase es la que la palabra de Dios llegó allí. Y ahí es la batalla, el afán. Entonces se descuida la palabra. No se entendió esta parte, no se la entendió. Y el Señor fue tan clarito en hablar esto. Esto no lo habló en la barca con la multitud de la gente, no lo habló con los 120, esto lo habló con los 12, San Lucas 12:22, si no me traiciona la memoria. Esto porque Él lo habló esta fase con ellos. San Lucas el capítulo 12. Alabanzas al Señor. Dice la Escritura, versículo 22. Permítame leer esta parte muy necesaria e importante en esta preciosa mañana y que ya nos acercamos al mediodía. Dice el verso 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo qué vestiréis. La vida es más que la comida, les dijo a ellos, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Nadie.
Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, gloria a Dios, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Mire, escasez de fe, escasez de fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Por qué? Porque todas estas cosas buscan los gentiles o las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Dios no eso es lo que uno tiene que entender, que Dios no ignora la necesidad nuestra. Dios no pasa por alto nuestra necesidad, Él la tiene presente. Solo nos queda es esperar en Él, que lo que Él nos quiere dar nadie lo quitará. Y lo que Dios tiene para cada uno, y en el momento y en el lugar y en el tiempo, nadie lo quitará. Él nos dará. Bendito sea el Señor. Entonces, qué importante. Por eso, hermano, uno ve creyentes ya de 10, 15, 20 años, 30 años, de pronto soñando de otra manera. ¿Ah? Dejando la adoración al Señor, dejando su fidelidad a Dios, dejando el servicio al Señor, dejando la vida que era para el Señor dedicada, ahora ya no está. ¿Ah? ¿Y qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Bueno, aquí está la respuesta de la palabra del Señor. ¿Cómo tenemos que permitir que en medio de todo esto la palabra siga su curso, descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta que llegue a donde está la tierra firme? Hasta donde la raíz se encuentre la tierra. Bendito el Señor. Y entonces es allí donde realmente vamos a hacer lo que Él quiso que fuéramos. El verso 23, concluyo con él, de San Mateo que leímos, verso 23 del capítulo 13 de San Mateo, la lectura que iniciamos, dice que la que cayó en tierra buena, gloria al Señor, la que cayó en tierra buena, ¿quiénes son ellos? El texto bíblico dice, son los que oyen la palabra y la entienden. Mire usted, y la entienden. Yo para guardar algo tengo que primero entender qué voy a guardar. Si usted me dice, déme guardando esto por favor en lo más seguro, tengo que entender qué es esto, porque no sé. Entonces uno primero tiene que entender. Y para entender hay que oír. Y para oír hay que tener hambre y sed de Dios. Bendito el Señor. Esto es lo que nos lleva al crecimiento y a poner el fundamento firme para que cuando vengan esos momentos que el Señor dijo que van a venir, no es que son expectaciones, ni tampoco argumentos del predicador, es que son esas fases que tienen que venir y la palabra tiene que ir pasando por todo eso hasta llegar a la tierra firme. Bendito el Señor, porque el Señor dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso San Pedro apóstol, cuando él habla de las tribulaciones y del horno de fuego de prueba, él dice, es necesario que venga todo esto para que la fe nuestra se pruebe, como el oro se prueba en fuego.
y así nuestra fe sea más preciosa que el oro refinado. Bendito el Señor, de ese oro que se prueba en fuego. Aleluya. Obteniendo el fin de nuestra salvación, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación. El fin de esta fe en el Señor es la salvación, es la partida de este suelo para levantarnos con el Señor cuando Él levante esta iglesia gloriosa. Alabanzas al Señor. Así que, mi hermano querido, no nos dejemos distraer por nada de este mundo. ¿En qué fase estás viviendo la vida cristiana ahora? ¿En la fase de la ansiedad y del engaño de la riqueza de este mundo? Cuando tienes hoy 15, 20, 30 años, 40 años en Cristo, no te dejes engañar del diablo. El diablo no duerme, él sigue trabajando. Él ahora ya no te va a engañar, aleluya, con una cerveza, con un baile en la discoteca, ya no. Él no te va a engañar con un adulterio, con una fornicación, porque tú sabes que eso es pecado y eso es muerte. Pero Él tiene estas otras formas, dijo el Señor, de engañarte con el afán y con el engaño de las riquezas. Y la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de todo mal. Que habiendo perecido algunos, fueron traspasados de muchos dolores y fueron apartados de la fe, dice el apóstol, hablando a la carta pastoral del pastor Timoteo. Fíjese usted. Fueron apartados de la fe. ¿De qué valió haber vivido tantas batallas, tantos momentos, haber pasado tanto dificultad y avanzar en el camino para quedarse en la última fase? No. Sigamos escuchando la voz de Jesús. Él dijo, el que oye mi palabra y cree tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Alabado sea su santo nombre. El que cree en mí no morirá eternamente, dijo el Señor, sino que dormirá y despertará para vida eterna. Escuchemos la palabra de Dios. Y si hay que volvernos y si hay que regresarnos a que el Señor siga obrando en nosotros para una firmeza mejor en el Señor, hagámoslo en esta mañana. Hágalo por favor antes que parta de este suelo. Bendito el Señor. Busque al pastor, busque a la iglesia, busque a alguien quien lo ayude con la palabra, pero vuelva hacia Él. No pierda su galardón allí a la puerta de la victoria. No lo pierda allí. Por algo dijo el Señor, mucha gente llega y se queda hasta la puerta. Y queriendo entrar y no puede entrar. Pero el Señor dijo al siervo, por favor esfuérzalos a entrar por esta puerta. Tal vez llegaste hasta allí y el diablo te hizo muchas batallas y guerras y entonces te está engañando y no te permite entrar, pero en este día quizás Dios te dio este momento para que reflexiones esta palabra. Colóquense en pie en este momento allí donde están en sus hogares. Bendito el Señor. Quisieras un momento reflexionar la vida, cómo está contigo. Bendito el Señor. Esta prueba, esta lucha, esta vida cristiana de años, ¿cómo está? ¿En realidad eres fiel con el Señor o no? ¿En qué te has quedado? ¿Qué cosas hermosas las dejaste atrás por los afanes de la vida? Aleluya. El Señor dice, recuerda de dónde has dejado esto y tómalo ahora.
Vuelve a ese primer amor. Porque aquí dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos. Los que me amaron, los que fueron fieles, los que estuvieron hasta el final. Allí en esta mañana, si quieres arrodillarte en tu casa, allí donde estás, tienes algo que hablar con el Señor, hazlo en este momento en el nombre de Jesucristo. Y cuando este templo se abra, ya tu presencia esté aquí en la presencia del Señor, porque solo Él es nuestro Dios y Salvador de nuestras almas.